Começaremos com Karina Rodrigues Chilto. Hola, ¿se escucha bien? Hola, ahora sí. Bueno, buenos días. Este trabajo, La escena perversa, es una segunda parte. Está disponible el video para la gente interesada en este tema. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen al comenzar sobre la primera parte para poder articular la segunda, pero va a ser muy rápido. Entonces, esta es la segunda parte de un patchwork. Expliqué en el video por qué patchwork. Es un recorte parcial y subjetivo de la teoría de Lacan sobre la perversión. Va a estar limitado a la bibliografía que compartí por email. La primera parte que voy a decir ahora no va a estar en el texto porque lo escribí anoche, lamentablemente no lo pude pasar. Yo quería comenzar con esta introducción. Este texto es la elaboración de un error técnico. ¿Cuál fue el error? El encuentro con un sujeto en posición masoquista, y el error fue haber interpretado que su objetivo era escapar de esa relación. La resistencia es siempre del analista. La teoría comanda lo que hacemos, siendo la más simple forma de interpretación la pregunta. Ese fue mi error. Mi error fue desde donde yo preguntaba en esa sesión. ¿Qué era lo que yo no sabía y que produjo resistencia? Voy a plantear 4 puntos, porque si de esta reunión quedan claros estos 4 puntos, para mí el mensaje pasó. El masoquista, lo que yo no sabía es que el masoquista es el amo en la escena perversa, comanda la escena, goza en ella y no tiene angustia. La angustia en la sesión fue mía, de escuchar la escena perversa y no contar con una teoría fuerte que me permita procesarla. El paciente no vino para escapar de una relación, vino por un problema distinto, que yo lo pude leer solo retroactivamente después de este trabajo. Vino por un problema de consistencia de ser, la amenaza de no ser único, de no ser uno para un otro, y la amenaza de la pérdida de su valor. Había aparecido otro objeto que le restaba su valor. Participar en una escena perversa, en forma repetitiva, por años, provee la ilusión de ser uno con el otro. Y en este punto es donde va el trabajo que presentó María Inés. Provee la ilusión de ser uno con el otro. En consecuencia, en una relación perversa se juega a que hay relación sexual. Soy uno con el otro. Bueno, ahora sí va a estar en el texto esta introducción. Para mí es lo central de lo que voy a presentar. Podemos ir ahora a lo que sí está escrito en portugués, si quieren seguir. Voy a hacer un resumen muy rápido de los conceptos principales que presenté en la primera reunión. Estoy proponiendo que la lectura del esquema de Lacan que está ahí son los esquemas que proponen Kant con Sade. En el video desarrollo bien cómo son los esquemas. Y mi lectura es que la posibilidad de movimiento del esquema 1 al 2 es la vía de la intervención de un discurso histérico analizante que permite la salida de la nadificación del sujeto. Es decir, en el primer esquema, el sujeto está en el lugar de A, lo ven ahí dibujado, y la propuesta que estoy haciendo es que en el segundo esquema, ¿sí?, se produce, si ustedes ven, el movimiento, dice Lacan, es de rotación de los 2 esquemas, como propone la rotación de los 4 discursos, y al rotar ese discurso se produce una subjetivación en el segundo esquema. Entonces, uno de los conceptos fundamentales para pensar este problema, que es el problema del sadismo y masoquismo, es pensarlo como una relación intersubjetiva imaginaria. Esto también lo podemos pensar en el campo de la psicosis. Lacan dice que se puede pensar el sadismo y el masoquismo en la neurosis vía el fantasma, y yo quiero proponer que también podemos encontrar una forma de pensarlo en el campo de la psicosis. ¿Por qué? Porque en el lugar donde estaría el objeto A en el fantasma, aparece en la psicosis el delirio o los frases y efecto de la regresión del estadio del espejo. Entonces, yo quiero empezar a poder pensar que en una estructura de psicosis
puede posibilitar que el sujeto aparezca en una escena perversa en una posición sádica o masoquista. La tercera idea fundamental que quiero presentar hoy, que creo que es, podría decir, lo único que pude crear, podría decir, esta idea se me ocurrió, de todo lo demás podríamos decir es de Lacan, es que el sadismo y el masoquismo tienen que ver con una consistencia de ser. Proveen una estructura gramatical que podríamos resumir con soy tu objeto. El sadismo y el masoquismo, al igual que el amor, Lacan dice, utiliza la misma vía del amor, donde esa vía discursiva es que se rechaza una verdad. ¿Cuál es la verdad que se rechaza? Tanto en el amor, en el sadismo y el masoquismo. Tú no eres, por lo tanto, yo no soy. La pérdida de esta consistencia es lo que puede llevar a un sádico o un masoquista a análisis. Y el cuarto punto que voy a tratar de desarrollar es la posibilidad de sublimación y escritura. ¿De qué? Del sintagma yo fui eso. Bien. De la primera parte que presenté, que está en el video, voy a sacar algunas ideas, le dije porque si no, no tengo tiempo de presentar el resto. Creo que lo más importante pensar es que Lacan propone que la perversión es normal. Para Lacan existen un espectro bien amplio de manifestaciones sádicas masoquistas que van desde las formas más benignas, que él llama imaginarias, hasta su presentación clínica. También propone que se puede presentar en la neurosis en la forma del fantasma. Yo quiero agregar que hay que empezar a pensar también que se puede presentar en la psicosis. Podemos pensar que se trata de un modo particular de la existencia del sujeto en relación al deseo y determinado por el funcionamiento del fantasma. Así como Lacan propone que si queremos entender cómo es la realidad humana, tenemos que estudiar la psicosis, nos propone que para entender cómo funciona el deseo humano tenemos que investigar sadismo, las perversiones, sadismo y masoquismo. Es decir, que la forma en que funcionan sadismo y masoquismo nos van a permitir pensar la realidad del deseo humano. Creo que la pregunta principal, y yo le propuse una metáfora que es la serie Baby Reindeer para pensarlo, es ¿por qué se repite la participación en relaciones sádicas o masoquistas? Porque la pregunta es ¿por qué se repite por años esa participación? Se trata de situaciones donde el sujeto no es agente, sino que está en posición de sujeto propiamente dicho. Se vuelve a esa escena, como lo ven en Baby Reindeer cuando él vuelve a la escena donde va a ser abusado, porque se está atrapado en una posición subjetiva por una máquina de discurso y eso se llama fantasma. Lacan propone que en la neurosis el fantasma funciona como sujeto en relación a la demanda del otro. Es decir, que la demanda va al lugar del objeto A, de la fórmula del fantasma, y proponen que en perversión los elementos están invertidos y el deseo parte de un objeto hacia el sujeto. La perversión consiste en un discurso, con lo cual esta es la maniobra de Lacan de tirar la perversión de lo moral, de lo amoral, y propone que es un discurso que tiene una trama narrativa de afabulación. Afabulación es una palabra que el traductor la mantiene en francés porque permite pensar fábula, trama, drama. Y siempre en una escena perversa van a encontrar esa parte de fábula. Y lo más importante es que se manifiesta privilegiadamente en la escena perversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos tener un sujeto en posición sádica o en posición masoquista y no va esto a afectar el resto de la realidad. Creo que esto, el ejemplo más claro para mí en este momento es el caso en Francia de este hombre sádico que abusaba de la mujer y todas las personas del pueblo dicen, era un hombre normal, era un padre de familia. Entonces, creo que la propuesta de pensar que un sádico, un masoquista, es una posición subjetiva que se da una escena, permite pensar por qué eso no trasvasa al resto de la realidad de la persona. La próxima idea importantísima para mí es que es una relación intersubjetiva imaginaria y esto nos permite pensarlo en el eje A' del esquema lambda. Y Lacan propone que en ese eje, ¿qué se produce?
se ejerce una voluntad de goce que al mismo tiempo es derecho al uso o al abuso de un cuerpo sobre alguien ubicado como objeto en el límite de su reconocimiento de simbólico como sujeto. Bien, voy a pasar rápido a los conceptos que ya expliqué en la otra reunión para poder concentrarme en los conceptos que no expliqué. Entonces, conceptos fundamentales para sadismo y masoquismo: relación intersubjetiva imaginaria. El próximo concepto es acto sexual. Estoy yendo rápido, Julián, si podemos avanzar, porque si no, no voy a tener tiempo. Acto sexual, Lacan propone esta frase que la saqué de Lacan: no hay, solo hay acto sexual, el acto sexual. Todo el seminario 14 es un juego entre hay y no hay acto sexual, y propone la siguiente idea: sadismo, masoquismo, sadomasoquismo son búsquedas del sujeto en la vía de lo que es el acto sexual. El perverso diseña una escena, o sea, la escena perversa, con un otro, y esa escena le permite recuperación de goce, evitando las consecuencias de la castración. Es una cuestión clínica fundamental, dice Lacan, poder diferenciar entre el acto perverso y el acto del neurótico. ¿Cuál es la diferencia? Pensemos, lo que estoy proponiendo es que en la misma escena perversa puede haber un neurótico y un perverso, o lo dejamos abierto para pensar la parte, una estructura psicológica. Entonces, en la misma escena puede haber un neurótico y un perverso. Lacan dice, ¿cuál es la diferencia? Que el acto del perverso se sitúa en la pregunta por el goce, y el acto del neurótico en el nivel del deseo y la demanda. En relación entonces a sadismo y perversión, el concepto de goce aparece articulado de la siguiente forma. El goce es el más allá del principio de placer, aquello de lo que se dispone, como si fuese un título jurídico. Se trata de gozar de. Implica la disyunción entre el cuerpo y el goce. Para resumir, la perversión es una actividad que busca el goce en forma experimental, en un acto, en una escena, y se ocupa principalmente de interrogar su función, la función del goce. Esta búsqueda se realiza en la vía del acto sexual. Entonces, el tercer punto, escena perversa, consistiría entonces la perversión en este acto montado en una escena. Sadismo y masoquismo no son posiciones recíprocas, me parece esto importantísimo, la diferencia que propone Lacan, y el sádico se caracteriza por creer, es una creencia, creer tener derecho a gozar del cuerpo del otro, como si fuese su objeto, quiere ser su dueño por derecho, pero no solamente ejercer ese poder, sino que quiere que el otro consienta en ese derecho. Juega, dice Lacan, con el sujeto, con el otro, y hay que abordarlo por la vía de su acto, o sea, en la escena. ¿Ven? Que todo va hacia la escena y el acto. La posición masoquista. ¿Por qué digo posición? Porque tiene que quedar claro que no hay ser sádico, no hay ser masoquista. Estamos hablando, en la teoría de Lacan, con un sujeto en posición sádico, un sujeto en posición masoquista en una escena, y en una escena que está montada por efecto de discurso. Y creo que este es el cambio fundamental que podemos hacer de Freud a Lacan, o el cambio fundamental de Lacan de proponer esto como estructura discursiva. Para mí, lo que me encontré como más sorprendente es esta frase de Lacan: el masoquista es el verdadero amo, es el que monta la escena, es el que maneja la escena. Y en el otro video yo propuse que esto se ve claramente en la entrevista a Julieta Prandi, si lo quieren buscar en internet, porque ella dice una frase que para mí es fundamental, que Julieta Prandi, bueno, está en el otro video, tenés que ver el otro video, no da. Ella le dice a un marido que abusaba por ella por 10 años, ella le dice al entrevistador: cuando le dije hasta aquí llegó, todo paró y él se convirtió en un hombre común. Esa es la frase, vean la entrevista, donde se ve que lo que Lacan dice, que el verdadero amo de la escena, el que regula la escena, es el masoquista. ¿Qué sucede con el masoquista? A nivel del discurso está atrapado por la voz, que es un objeto A, de alguien que él mismo coloca en la posición de otro no barrado. ¿Sí? Ese otro que el masoquista coloca
se convierte en una máquina de discurso amo, que le da órdenes. El masoquista se queda en la función de deyecto, mierda, basura, ¿sí? Y bueno, acá está el comentario de dónde está, que en el seminario 14 Lacan deja abierta la posibilidad de pensarlo a la neurosis en el nivel de fantasma, y yo propongo la psicosis porque si estamos pensando que es una escena, en la escena perversa pueden aparecer sujetos de diversas estructuras. Próximo concepto para pensar este campo, anonadamiento del sujeto. La relación intersubjetiva que subyace al deseo perverso se sostiene con que el sujeto se comporta como un objeto. Ese es el... ¿podríamos poner, Julián, el otro? Bien. No, el anterior. Bien. Ese sería el lugar de A, que sería en el esquema 1 el lugar de A. Ese es el lugar de ser el objeto. El próximo concepto que Lacan propone es la voluntad de goce, que funciona en los esquemas, es la B. También está explicado en el otro video. Bueno, no puedo. Sí, pero es así. Es que si no, no puedo avanzar y tengo solo 20 minutos. Bien, bueno, el próximo concepto es voluntad de goce, que está dibujado ahí con el esquema. Que en la perversión, dice Lacan, va al lugar de la demanda. En lugar de ver un sujeto que demanda a otro, en la perversión tenemos un sujeto que ejerce la voluntad de goce sobre el otro. Se trata entonces de un discurso del derecho al goce. Es el derecho del goce de uno y el ejercicio de la voluntad del otro. El próximo concepto para pensar este campo es el objeto A, y me pareció muy interesante que Lacan dice que hay 4 objetos A: oral, anal, escoptofílico y el sadomasoquista. Quiere decir que hay un funcionamiento específico del objeto A en las relaciones sádico-masoquistas. Y dice que Lacan que el funcionamiento permite capturar goce. ¿Cuál es el lugar del goce del perfecto, del goce del perverso? Aparece formando parte de una totalidad que no existe, el otro. La escena perversa positiviza la pareja de A, gran otro, rechazando la imposibilidad del acto sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que se juega a que hay acto sexual y que entre uno y otro no hay falta. Ese es el juego del sádico y del masoquista. Como consecuencia de esta articulación teórica, el sádico no busca el dolor del otro, sino la angustia. Y en realidad lo que está buscando es una forma velada del objeto A. El masoquista oculta la angustia. El sadismo oculta el funcionamiento del objeto A. Y se ponen 2 juegos en esta relación, 2 objetos A privilegiados, la voz y la mirada. El sádico utiliza estos objetos para producir ese anonadamiento del otro, es dejar al otro en el lugar de objeto A. ¿Por qué? Porque su voz... 5 minutos. Bien. Nada. 5 más. Bien. La voz, bueno, rápido, entonces, funcionamiento del objeto A. Voy a tener que tomar una reunión cuando empecemos el próximo año más. Vamos a pasar otro video, seguimos con otro video. Vamos a ir. Bueno, la voz, voy a decir el gran otro, economía de goce me parece fundamental. La perversión se trata de una economía de goce, consiste en el montaje de un acto en una escena destinado a la recuperación de goce. Voy a ir directamente a lo que yo propongo, que es consistencia del ser. La pregunta que a mí me inspiró este trabajo es ¿por qué se permanece en una relación imaginaria perversa? Traducido a Baby Reinder, ¿por qué vuelve a ser abusado? Un sujeto se enfrenta cotidianamente con problemas de la castración. No sé quién soy, ningún significante me define. ¿Cuál es mi valor? ¿Estoy vivo? ¿Estoy muerto? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Qué deseo? ¿Qué desea el otro de mí? La angustia de que no hay relación sexual, de que 2 no hacen 1. El sujeto sadiano le ofrece al otro de la escena un discurso consistente del orden del ser. Le dice, tú eres mi amor, tú eres mi hombre, tú eres el objeto de mi deseo. Tú eres escritor, le dice Baby Reinder, ¿sí? La consistencia de ser de este tipo de relación intersubjetiva se da por la vía similar al amor. ¿Por qué? Porque se rechaza una verdad de que tú no eres, por lo tanto yo no soy. Se acepta participar en el juego sádico porque es el precio a pagar para obtener una cierta consistencia de ser. Se paga ofreciendo a ese otro
ser objeto de su voluntad de goce, disponer del derecho sobre su cuerpo como si fuese un objeto. Bien, otro concepto fundamental que no voy a poder desarrollar es el ello, que tenemos que pensar que es una estructura lógica gramatical. Solamente voy a decir rápido que en Baby Reindeer, si tenemos que imaginar cuál es la estructura gramatical del fantasma, sería X es abusado, lo que reemplazaría a un niño es pegado. La propuesta del fantasma de Freud en Baby Reindeer sería X es abusado y abusado se da las gramáticas todas posibles entre cambio del sujeto y el objeto. Esa frase en Baby Reindeer se muestra, no se comenta, no tiene explicación, no se entiende. Esa gramática determina el fantasma y el funcionamiento de la pulsión, que es lo que no tiene lógica en toda la serie, que aparece el funcionamiento del fantasma produciendo escenas donde el sujeto está atrapado en su deseo, no puede evitar de repetir esa escena y está fuera de su yo. Bien, voy a pasar súper rápido todo vamos a ir al final. Operaciones de salida posible son discursivas, son operaciones de salida posible, como estamos en el campo de discurso, son discursivas. Propongo pensar la sublimación vía diversas formas de escritura de la escena. ¿Qué significa escritura en psicoanálisis? No significa escribir un libro. Escrituras en psicoanálisis puede significar decirlo en una familia o en un análisis, denunciarlo públicamente, sublimarlo en forma de un libro. Ese proceso posible de una sublimación consiste en escribir ese pedazo de la historia diciendo, yo fui eso, lo que hace Baby Reindeer. Yo fui eso, ese objeto en esa escena. Ahí donde eso estaba, el yo debe advenir, dice Lacan, y podemos pensar que en esta frase es el movimiento de la construcción de toda la serie de Baby Reindeer. El pasaje de nadificación a subjetivación, el giro del esquema 1 al 2, en la serie, el pasaje de ser nada, el objeto de abuso de algunos, el sujeto narra su historia en una serie de televisión, nos relata sus accidentes y alienación del deseo del otro y la puesta en acto de su fantasma. Gracias a este acto de sublimación, logra ser visto como quiere que lo vean, ser un comediante de éxito. La función sublimatoria, propone Lacan, opera exactamente en la dirección opuesta a la estructura que trata de borrar la castración. Es decir, todo el funcionamiento de la escena perversa funciona en la forma de borrar la castración y la sublimación, dice contrario, es exactamente lo contrario. Y les traigo una cita de Lacan sobre sublimación. Al contrario del puro y simple acto sexual, es de la falta que parte y es con ayuda de esta falta que construye lo que es su obra y que es siempre la reproducción de la falta. La escritora Camila Sosa Villalda, en su libro El viaje inútil, propone el erotismo en la escritura, que la escritura es una experiencia erótica. Quizás para algunos sujetos las artes escénicas y la escritura son una posibilidad de subjetivación a la tendencia a nadificación que ofrece el fantasma en relación a otro. Y por último, accidentes en la consistencia de ser que ofrece el vínculo sádico-masoquista pueden llevar al sujeto al consultorio del analista. Es decir, que esa famosa frase de que los sádicos, los masoquistas no llegan a análisis, lo podemos revisar y pensar que quizás no van a ir porque se van a quejar de la escena, pero quizás lo que me pasó a mí en esta escena clínica es que van por otros motivos, porque de algo del motivo de la consistencia del ser no funcionó. Bueno, y ya para terminar, tengo un minuto más. Y para terminar, la estructura de esta presentación yo pienso que opera como una sublimación, es decir, lo que está proponiendo Lacan es que se parte de una falta para construir a partir de eso. Todo lo que estoy presentando para ustedes, el video incluido, lo va a tener que ver si no se entiende, el video más lo que estoy presentando ahora, yo creo que es un efecto de sublimación porque es una salida que encontré a cuando me encontré yo en el lugar de objeto. Yo me encontré en ese lugar de objeto, de eyecto, en falta, al no poder estar a la altura en la situación de análisis frente a un sujeto en posición masoquista. Entonces, este trabajo es el efecto de la sublimación de ese efecto de falta en mí.
Continuaremos agora com Federico Ludenha. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, seguimos. Esta mesa no tiene quizás un hilo común, pero lo vamos a encontrar porque está por ahí. Corre la botellita. Ahí está. Igual no hay mucho que ver. La determinación simbólica de la percepción. El Big Bang del lenguaje es definitivo. Después del lenguaje, todo lo que supuestamente había antes cambia completamente su función, su sentido. Desde el Big Bang del lenguaje en adelante, o hacia atrás, hay una singularidad. No hay ninguna de las leyes y reglas que nosotros conocemos hoy que pueda aplicarse a lo que había antes. Que es la metáfora de la modelización que hace Alfredo con el Big Bang de la física. Entonces, la percepción está incluida en el Big Bang del lenguaje. Una de las cosas que es muy interesante para mí, estudiar un poquito, trabajar, estar informado, es cómo presentan las ideas lacanianas los medios masivos. Por ejemplo, en este caso tomo el diccionario de Dylan Evans, que es uno de los más masivos que hay, es muy accesible, y la entrada de Wikipedia en español de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Está ahí la entrada de Wikipedia en español. La podríamos haber hecho nosotros, pero la hizo otro. Ahí está. La podemos corregir igual, eso se puede hacer. La hizo otro y lo imaginario ahí está presentado simplemente como la imagen visual. Lo más sentido común, lo más básico. Y si hay alguien interesado en el saber lacaniano, las ideas lacanianas, va a recurrir a eso. Va a recurrir a Wikipedia, a Dylan Evans, a la Facultad de Psicología de aquí o de Buenos Aires. Va a recurrir a lo primero que tiene a mano, como nosotros iríamos a ciencias exactas o a física acá. Tengo mi amigo Félix Requejo acá en el Instituto de Nanotecnología, iríamos ahí. Y si eso no es, no lo vamos a saber de entrada, si eso no es lo correcto. Entonces, es muy importante definir que lo imaginario no es la imagen, no es la percepción, y tiene con más consecuencias eso. Acá les traigo un párrafo de Lacan, del Seminario 3, donde habla de lo imaginario en dos sentidos casi opuestos, en el mismo párrafo. Lo exacto en esta perspectiva es que lo imaginario es sin duda guía de vida para todo el campo animal. Si la imagen juega también un papel capital en el campo que es el nuestro, es un papel que ha sido revisado, refundido, reanimado de cabo a rabo por el orden simbólico. Hasta ahí, genial. Punto, y sigue en el mismo párrafo, la imagen está siempre más o menos integrada a ese orden, al orden simbólico, que, se los recuerdo, se define en el hombre por su carácter de estructura organizada. ¿Qué diferencia hay entre lo que es del orden imaginario o real, acá todavía real lo toma como realidad circundante, y lo que es del orden simbólico? En el orden imaginario o real siempre hay un más y un menos, un umbral, un margen, una continuidad. En el orden simbólico todo elemento vale en tanto opuesto a otro. La imagen no puede nunca estar en el lenguaje y tener gradaciones. Las puertas del circuito lógico están abiertas o cerradas, no están entornadas. La moneda, cuando se lanza al aire para definir la secuencia de la carta robada, cae cara o cruz, porque está de acuerdo a la regla que pusimos antes. Puede caer de canto, pero la regla que pusimos antes dice que no. Y le vamos a contar solo las caras o las cruces. De acuerdo a la regla, solo puede quedar cara o cruz. No hay una gradación ni una continuidad. ¿Podemos pasar, Juli? Esa es la cita que leí recién. Otra, Juli. Y aquí, bueno, aquí es donde aparece el ejemplo de Lacan con respecto a un paciente que tiene él que ve un coche rojo y siempre lo refiere a sí mismo. Paciente que no lo dice explícitamente, pero supuestamente psicótico, y Lacan lo toma como ejemplo para analizar los tres registros, de acuerdo a cómo él los ve en ese momento.
Dice que el paciente ve el coche rojo, que lo ve y lo refiere a él mismo, siempre. Entonces, Lacan dice que puede interpretarse de 3 maneras distintas, puede abordarse desde 3 concepciones distintas ese hecho. Uno es lo real, que puede tratarse de una aberración perceptiva, de un defecto biológico. 2, segunda, es lo imaginario, puede ser una respuesta universal y automática, como la del petirrojo frente a la pechera roja de su congénere. Aquí el rojo es hostilidad, el rojo es ira para el paciente. Y por último, lo simbólico, que se trata de pura diferencia, como el rojo y el negro en un juego de cartas. Ahora bien, con respecto al número 1, a lo real en el sentido que lo está trabajando en este momento, Lacan hipotetiza que podría ser un daltónico que ve un color por otro. Pero la percepción errónea del color puede no deberse a un defecto biológico, como en el caso de las ilusiones de color, que la vamos a ver ahora, diseñadas por Adelson y también por Peirce y Lotto. O puede haber un defecto biológico que no aparezca en la visión, como el caso del punto ciego, que lo tenemos en este momento todos y no lo vemos. Para verlo tenemos que seguir instrucciones. Y además de eso, el capacitismo. El defecto es una construcción del capacitismo. El capacitismo es este prejuicio que señala que alguien puede tener un defecto donde no lo hay. Simplemente, que alguien esté en silla de ruedas no es ningún defecto. Simplemente la ciudad no está organizada para la silla de ruedas. Eso es todo, es todo el punto. Es significante también el capacitismo. Por ejemplo, si nosotros apareciéramos en un universo paralelo donde está habitado por hombres halcón y nos llevan a la punta del edificio y nos tiran a ver cómo volamos, vamos a estrellar y no tenemos ningún tipo de defecto. Solo estamos en un contexto distinto. Entonces, también podría ser el capacitismo, simplemente que el paciente pueda ver algo de otro modo. Y Lacan recuerda ahí que los fenómenos elementales de la psiquiatría proponían este tipo de interpretación, de aberraciones perceptuales. Después está la etología. Lacan funda sus ideas explícitamente en la etología, donde las respuestas de un organismo son necesarias y universales. Recordemos que en el hablante las respuestas son necesarias porque somos sujetos de discurso, pero no son universales. Y número 3 aparece la idea propiamente lacaniana de lo simbólico. Un significante por sí mismo no significa nada, solo adquiere sentido en relación a otros significantes. Ahora bien, proponemos, las 3 instancias son simbólicas. Entonces, podemos pasar, acá tenemos el coche rojo. El coche rojo, dice Lacan, es la ira, el enojo, ¿no? Que está ahí arriba, la ira de Inside Out. Puede ser, también puede ser un hincha de Independiente, el rojo. Y también porque ya ahí no sería la ira. Bueno, no sé cómo ven la hincha de fútbol, pero bueno, pues pongamos que no, que es un afecto. Y también puede ser el amor, el rojo. No hay nada en sí mismo del rojo que indique que tenga que ser la ira, la hostilidad, la misma que siente el petirrojo cuando agrede a su congénere con igualdad de pechera roja. Para el humano no hay nada de eso. Hay Big Bang del lenguaje. ¿Vamos a pasar la otra, Juli? Entonces, aquí, por ejemplo, el rojo y el negro de las cartas francesas, las cartas de póker, tienen en principio esta diferencia de rojo y negro, pero también hay otras. Por ejemplo, acá solo le puse en la lista algunas de las que identifica Martin Gardner, que son objetos para contar, como un guijarro, como fósforos, simplemente eso, que tienen dorso y frente, que tienen números, que están numeradas del 1 al 13, en realidad también tienen letras, que son la A, la J, la Q y la K, que se pueden interpretar como números o como letras. Hay varias cosas, y podríamos seguir en la lista, seguramente la pueden extender bastante más. Hay varias maneras de generar la diferencia, no es obvia, no es natural, hay que proponer la regla. A ver, Juli, pasamos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de tiempos modernos. No se va a ver bien porque Chaplin la hizo en blanco y negro, podría haberla hecho en color, pero la hizo en blanco y negro. El color rojo, color puro, color rojo puro, seguido de la imagen de una bandera roja, que es una señal de precaución que está atrás de un camión.
que lleva una carga. Entonces tiene atrás en la caja del camión, tiene la bandera roja que indica precaución. Chaplin está detrás del camión. El camión dobla, se cae la bandera roja al piso, en la calle. Chaplin agarra la bandera roja en la calle y la agita para indicarle al camionero que pare, que se le cayó la bandera roja. En ese momento aparece una manifestación obrera detrás de Chaplin. Y automáticamente se convierte en un estandarte esa bandera. Y Chaplin va preso, todo lo que hubiera pasado, ¿no? Hoy también. Eso es nuestro punto, que no hay naturaleza del rojo. Y no hay naturaleza incluso perceptual, que ahora lo vamos a ver. Vamos a pasar, ahí está. Esto si lo pueden buscar ahora en el celular, porque si no, no lo van a creer. Si no lo hacen, no lo van a creer. Los cuadraditos marcados A y B, que serían el de arriba, el más oscuro que está arriba a la izquierda del cilindro. Ahí está, gracias. Y ese, ahí está, perfecto. Esos dos cuadraditos son del mismo color. Ese Adelson tablero de ajedrez. Ahí, esta imagen es de libre uso. Edward Adelson, que es el autor de esta ilusión, la puso de libre uso para todo el público. Esta es una ilusión que por ahí la vieron, por ahí llega por internet, por Instagram, por TikTok. Tiene mucho poder para ser interpretada y para ser aplicada. Los cuadraditos A y B son exactamente el mismo color. Exactamente el mismo color. Nadie diría eso. Yo la veo acá, el B es más clarito, el A es más oscuro. Si ustedes agarran la imagen y la cubren con un papel, cortan dos agujeritos así nomás con la mano, y cubren todo el resto y dejan solo los cuadraditos A y B, van a ver inmediatamente que son del mismo color. Sacan el papel y automáticamente se convierten en colores distintos. Ahí obviamente no hay una teoría definida para este efecto, pero la interpretación que propone Adelson y la misma que propone Purves y Lotto, que tienen otra similar, son de contexto. Ellos le llaman contexto, nosotros le llamamos significante. Ellos le llaman contexto. Fíjense que la sombra no explica tampoco por qué el color es distinto. Porque debería ser más oscuro el color. Abajo, que al color al que le da la sombra, debería ser más oscuro. Sin embargo, es más claro. Juli, ¿pasamos? Esta es la de Purves y Lotto. Purves es un personaje muy importante. Alfredo siempre menciona a Kandel, que es el freudiano de la neurobiología. El manual de neurociencia de Purves sería más de nuestro lado. Es el que incorpora la idea de significante, por ejemplo, con el punto ciego, con miembro fantasma, con placebo, todas esas cosas están. En Kandel no. El cuadradito de arriba, el marroncito de arriba, es del mismo color que el amarillo de la sombra. También lo mismo, pueden tapar con un papel, cortando un agujerito para cada uno, y van a ver que es efectivamente así. Este también es un clásico, la ilusión del cubo Rubik, se le llama a veces. Seguimos, Juli, una más. Bueno, y acá la cita de Benveniste, que la vamos a leer porque vale la pena. Como hay que prescindir de la conveniencia del signo de la realidad, hay que prescindir de la conveniencia del signo de la realidad, con mayor razón no debe considerarse el valor más que como un atributo de la forma, no de la sustancia. Desde ese punto y hora, decir que los valores son relativos significa que son relativos los unos con respecto a los otros. Ahora bien, ¿no es esta justamente la prueba de su necesidad? Ya no se trata aquí del signo aislado, sino de la lengua como sistema de signos. Y nadie ha concebido y descrito la economía sistemática de la lengua con la intensidad de Saussure y o Edelstein, que lo acaba de hacer hace un rato, y acaba de describir esto impecablemente. Quien dice sistema dice ajuste y adecuación de las partes en una estructura que trasciende y explica sus elementos. Allí todo es tan necesario que las modificaciones del conjunto y del detalle se condicionan recíprocamente. Es decir, no solo el signo no se refiere a la realidad, como bien también lo dice Lacan en el seminario 3, sino que la definición de la función del signo es con respecto a otro signo.
y a las reglas que tenga el sistema. Seguimos, Juli, con la otra. Esto es el clásico aforismo de Wittgenstein, está en el Tractatus, es el 5.6, ¿no? No veo de acá. 5.6 dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ahí está el meme de la interpretación errónea, que es muy habitual. La interpretación errónea supone que el lenguaje llega hasta un punto, después de ese punto no puede seguir, pero hay algo después de ese límite. Esa es la interpretación errónea. No hay nada. No se refiere a algún defecto del lenguaje, se refiere a que las reglas propias de ese sistema no pueden hacer otra cosa que lo que hacen. Tampoco pueden imaginar cómo sería otro sistema distinto que tenga otras reglas, porque tienen esas. No hay modo de que el lenguaje produzca algo que no está en sí mismo. Esto es muy importante, porque es las funciones del lenguaje lo que están en cuestión. Del lenguaje en el sentido que decía Alfredo, en el sentido de lo que se usa, de los discursos, no el lenguaje abstracto de la lingüística, no el que se usa. Entonces, este borde no existe, porque genera paradojas además, que son la paradoja de una clásica, es la paradoja de Arquitas de Tarento, que con respecto al borde del universo, al límite del universo, decía, bueno, supongamos que hay un viajero, aquí de Tarento de griego, de la época de Aristóteles más o menos, que creo que un poco más antiguo. Un viajero llega al borde del universo, supongamos que el universo tenga bordes. Un viajero llega hasta el borde, llega con su bastón y extiende su bastón. ¿A dónde va ese bastón? ¿Va a la nada? ¿Hay más universo? Si hay más universo, entonces podemos seguir así indefinidamente. Ese tipo de paradojas son generadas por esta idea física del límite. La idea de Wittgenstein no es esa. Bueno, entonces, seguimos, Juli. Determinación, esta, bueno, no la vamos a leer para no perder mucho tiempo, pero está ahí, es una traducción que hice de una pequeña parte de un monólogo de la serie Devs. Devs, lo vamos a decir Devs para no spoilear el final. Este es el protagonista, el genio de la computación que crea universos digitales. Y ahí, en este pequeño fragmento, dice por qué él cree que el universo es determinista y nosotros creemos que no. Porque suponemos que todo va sobre vías de ferrocarril, dice él. Pero para nosotros las vías son invisibles. Entonces suponemos que nuestro estado subjetivo es la verdad, que nuestras decisiones son verdaderas, pero las vías son invisibles y la determinación de lo simbólico siempre está. Seguimos, Juli. Otra más. Otra más. Entonces, Wittgenstein otra vez. ¿Es lo que llamamos obedecer una regla algo que podría hacer solo un hombre y solamente una vez en su vida? Obedecer una regla, hacer un reporte, dar una orden, jugar al ajedrez, son costumbres, usos, instituciones. Bueno, esto es para hablar del imaginario como consistencia. Una función necesaria del lenguaje es que haya consistencia, que se detenga. En algún punto se tiene que detener para que sea útil el lenguaje. No puede funcionar sin detenerse. Y lo que ocurre, dice Wittgenstein, se cristalizan costumbres, usos, instituciones, en distintas maneras que tiene el lenguaje para detenerse. ¿Seguimos, Juli? Otra. Por ejemplo, acá, este es el ejemplo clásico que está en la novela de Guillermo Martínez, en Crímenes Imperceptibles, que esto es una creación de Martin Gardner también. Se conoce como M corazón 8. M corazón 8. La pregunta es, ¿cuál es el símbolo que continúa la serie? Esto, sí, seguramente acá hay alguien que trabaja en recursos humanos, lo usan en recursos humanos para hacer selección de personal. No exactamente, pero la idea de preguntar cuál es el signo que continuaría la serie. La respuesta de Wittgenstein es, puede ser cualquiera, puede ser porque vos la regla que pongas, no cualquiera en el sentido de caótico, la regla que le pongas a esa serie va a determinar el signo que sigue. Eso es lo importante del caso para Wittgenstein. ¿Pasamos, Juli?
Bueno, que pasamos, vamos, lo de Wittgenstein no vamos a pasar, está muy bueno, pero el blues ruso. El blues ruso, un experimento de discriminación de color, donde el lenguaje es determinante para, que el lenguaje, en este caso el ruso versus el inglés, para la percepción del color. Pasamos, Juli. El ruso dispone de dos palabras distintas para el azul, no dispone de azul, no tiene la palabra azul, sino la palabra sini y goluboy. Goluboy azul claro y sini azul oscuro. En un experimento de reacción de velocidad, los rusos eran más rápidos en diferenciar colores que los angloparlantes. El experimento es más complejo y tiene sus problemas, pero la idea está muy bien. Pasamos, Juli. Entonces, ¿esto qué era? También pasamos, esto es todo Wittgenstein. Entonces acá, donde Wittgenstein dice, si alguien me dice tráeme una flor roja y me da un papel con una mancha roja para que yo compare, ¿qué pasa si le damos este papel y le decimos tráeme una flor de color A y una flor de color B? ¿Va a traer dos flores de distinto color, del mismo color? Nuevamente, la percepción está determinada por el lenguaje, por la estructura significante. Pasamos, Juli. Esta está buenísima, propiedad de figuras ambiguas. Recientemente, en varios estudios, se determinó que los niños mayores de 5, recién pueden, ahí a esa edad, mayores de 5 años, cuando ya dominan el lenguaje, recién ahí pueden revertir las figuras ambiguas. ¿Qué son las figuras ambiguas? Pasamos, Juli. Esta, por ejemplo, ahí la de los cubos está buenísima porque además de ser reversible, desaparece un cubo. Pasamos, Juli. Este es el piso del Starbucks de Puerto Madero. Pasamos, Juli. Esta es la clásica, que además es súper sexista, es la esposa y la suegra. Se puede interpretar de dos maneras, se puede ver el rostro de una anciana o el rostro de una joven parisina mirando hacia allá. Los niños recién pueden hacer esa reversión después de los 5 años. Pasamos, Juli. Este es el clásico, el cubo de Necker. Pasamos, estos son experimentos, son experimentos transculturales con los aborígenes, con los pueblos originarios de Torres Strait de 1900. Pasamos y finalmente ahí está. ¿Qué ven ahí? Se mueven las líneas, se hacen largas y cortitas. Bueno, I have news for you. Lo único que ocurre es que las aletitas de la ilusión de Müller-Lyer se van por un lado para el otro. Las líneas no cambian de longitud nunca. Esta ilusión pertenece a Gianni Zarcone, es muy fuerte esa ilusión. Utiliza la ilusión de Müller-Lyer con dinámico, Müller-Lyer dinámico, que es la que vimos recién de la flechita. Entonces, el poder significante en la percepción, que es lacaniano, y pues para mí cuestiona la idea de lo imaginario tanto en el sentido visual como en el sentido de consistencia. Pero bueno, ahora vamos a terminar acá. Acá la siguiente, Juli, está el link para por si quieren buscar la ilusión de Gianni Zarcone, está ahí y hay muchas más. Bueno, y esto es todo. Agora vamos ao último trabalho de Alonso Posada, que nos enviou um vídeo. Hola, bueno, voy a leer mi presentación. Se llama La estructura de la división religiosa. Esta investigación comenzó en el 2017 con una pregunta que no estoy seguro de que sea buena. De lo que estoy seguro es que fue una pregunta muy necia. La pregunta fue, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? De hecho, no sería una mala pregunta si estuviese estudiando ciencias políticas. Seguramente es un tema de investigación importante para esa disciplina. Pero debo admitir que la pregunta llevaba un complemento ambicioso.
no nada más qué son la izquierda y la derecha, sino qué son realmente la izquierda y la derecha, es decir, qué son la izquierda y la derecha en el sujeto. ¿De qué está hecho ese fenómeno que define tan grandes amores y odios? Y no solamente amores y odios, que define tan grandes elucubraciones teóricas, y no solamente tan grandes elucubraciones teóricas, que define la percepción misma del mundo. ¿Por qué se ve un mundo tan diferente desde una u otra ideología? En este sentido, ¿qué son realmente la izquierda y la derecha? O, más humildemente, ¿qué son la izquierda y la derecha desde el psicoanálisis? Mi conclusión fue, tras un rodeo por la lógica del fantasma, que la división ideológica se debe a una división estructural del nombre del Padre. Que hay dos versiones fundamentales del Padre. Una, la versión igualitaria que llamamos izquierda, y otra, la versión desigualitaria o jerárquica que llamamos derecha. También concluí, en el transcurso de aquella escritura, que ese debate no se expresa solamente en el debate ideológico. También puede verse, por ejemplo, en el campo religioso. Me pareció ver, aunque yo nací en un ambiente completamente secular y jamás había tenido contacto con la Biblia, que la misma división entre una y otra versión del nombre del Padre podía verse en la división entre el Dios del llamado Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y de ahí surgió la investigación que estoy realizando ahora, a saber, la estructura de la división religiosa. Lo que quiero presentar aquí es la estructura de la división paterna. Más allá de la división política o religiosa, quisiera hablarles de lo que considero como una división fundamental del nombre del Padre. Convengamos solamente en que el debate político es un tema de nuestra época. Aquí utilizo época en contraposición al lugar. Veamos simplemente que lo que se vive políticamente en México es sospechosamente semejante a lo que se vive y escucha en Argentina o en Brasil, por mencionar solo algunos países. Que los equipos de AMLO y Sheinbaum, de Lula y Cristina, de Petro y Evo Morales están bien definidos. Convengamos que algo une a un grupo frente a otro, que algo se juega más allá de las historias nacionales específicas. Son grandes corrientes de pensamientos, historias cortadas con la misma tijera. Asumamos esto e intentemos sostenernos como psicoanalistas. El propósito de este trabajo es simplemente establecer una oposición fundamental de la autoridad, a la manera del uno y del cero de la cibernética, del más y del menos, del par e impar en el estudio lacaniano de la carta robada, o del rojo y el negro en un juego de ruleta, un par de opuestos sobre el que se puedan leer las partidas políticas o las pugnas religiosas. Para empezar, hay que localizar el problema del Padre. El Padre puede ser considerado como el representante original de la autoridad de la ley, tal como lo formula Lacan en su versión del sujeto y dialéctica del deseo. En este sentido, mi tesis sobre la división del nombre del Padre atañe al problema de la autoridad. No me interesa pensar las propiedades del Padre, ni de la imago paterna, ni de su supuesto declive, ni un supuesto buen padre, ni un supuesto mal padre. Lo que me interesa es el sistema de relaciones posible de establecerse con el solo hecho de introducir más de un elemento, es decir, con el hecho de pensar una oposición fundamental entre dos versiones básicas de la autoridad. Si Freud avanza, tal como lo menciona Lacan, la fórmula de que todo padre es Dios, habría que poner esto en relación, puesto que buscamos un sistema de relaciones, con su opuesto, a saber, que no todo padre es Dios. Lacan desarrolla esta idea con el cuadrante de Peirce. Si la afirmativa de Freud es el padre es Dios o todo padre es Dios, no quiere decir que con esto se termine el juego, más bien con esto se abre el juego lógico. La afirmativa lógica llama a una negativa. Podemos asumir que desde un ángulo todo padre es Dios y, por lo menos desde otro ángulo, ningún padre lo es. Con este desdoblamiento primario podemos hablar de la relación fundamental entre Padre y Dios sin suponer una realidad material de respaldo. En la medida en que hay un desdoblamiento de la afirmativa a la negativa, podemos hablar de una asociación entre Padre y Dios sin necesidad de recurrir a la religión y en este sentido se puede hablar del Padre y de Dios desde una perspectiva científica, tal como sugiere Lacan cuando dice que, abro comillas, el psicoanálisis es esencialmente lo que reintroduce en la consideración científica el nombre del Padre. Fin de cita. Que no haya otro podría deslizarnos hacia la conclusión obvia de que Dios no existe y que el psicoanálisis comprobaría con sus propios medios esta realidad del ateísmo. Pero que no haya otro del otro complejiza el problema, puesto que, de ponerlo en relación con Dios, va más allá de su existencia o inexistencia y conduce a un Dios en falta o sin garantías. En este sentido,
La pregunta es, ¿cómo sería una ciencia que reintroduzca el nombre del Padre sin negar o afirmar la religión? ¿Cómo sería una ciencia que al reintroducirlo no reintroduzca ni se conforme con negar la autoridad de sus postulados? Esta debe de ser, a mi modo de ver, una ciencia que parta de las relaciones lógicas, no una ciencia que niegue a Dios o al nombre del Padre, puesto que esto constituye tan solo uno de los polos, sino una que ponga en relieve su contradicción. Me parece que el Dios de Lacan, el Dios inconsciente, es propicio para pensar la fragmentación religiosa, mientras que el Dios freudiano, el Dios muerto, constituye un callejón sin salida entre ciencia y religión, un triunfo solo en apariencia de la primera. El Dios freudiano se resume bien de la siguiente forma: no existe, se trata de una ilusión. Si pensamos en Dios desde este punto de vista, es sencilla la relación entre ciencia y religión. Se trata de una u otra, religión o ciencia, fantasía infantil o adaptación a la realidad. El Dios freudiano pretende rebasar la figura ilusoria del Padre, ese núcleo paterno que desde siempre se ocultaba tras cada figura de Dios. Cierro cita. El Dios freudiano es una ilusión cuyo destino sano es dejarla caer. El Dios de Lacan es otra cosa. Lo dice de manera radical. Abro cita: la verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto. Pese a fundar el origen de la función del Padre en su asesinato, Freud protege al Padre. La verdadera fórmula del ateísmo es Dios es inconsciente. Cierro cita. El establecimiento de relaciones demanda al menos dos elementos. Con un elemento es imposible establecer relaciones más allá del existe o no existe. El establecimiento de dos elementos, en este caso de dos versiones del Padre, permite pensar una máquina que, por lo demás, explica el movimiento de nuestras culturas, pues opuesto a la estabilidad de otras culturas, por ejemplo, las avunculares, que permanecen sin cambios significativos en sus organizaciones por cientos o miles de años. He decidido utilizar el bucle significante entre S1 y S2. Lo he llamado el intervalo entre el significante 1 y el significante 2 de la autoridad de la ley. Sería un despropósito llamarlo nombre del Padre 1 y nombre del Padre 2, puesto que lo que se divide no es el nombre. Lacan es explícito al decir que el nombre del Padre es un significante impar. Ahora bien, por otra parte, se presenta la pregunta de si las versiones del Padre se pueden reducir, tal como lo pienso, a dos versiones fundamentales. ¿Por qué no 3 o 4 o infinitas versiones? Está por demás decir que el 2 no agota la estructura. Me queda claro que para explicar cualquier fenómeno social o clínico se requieren más elementos. De hecho, partimos de que una estructura requiere de 4 elementos, pero también es cierto que cualquier estructura necesita cuando menos 2. Para trabajar la división del Padre he tenido hallazgos en estudios antropológicos que quisiera exponer. Para empezar, el antropólogo Marshall Sahlins, en La ilusión occidental de la naturaleza humana, trabaja en lo que llama una estructura de longue durée, aunque sin referirse, puesto que no es psicoanalista, al problema del Padre, dos formas contrastantes, la jerárquica y la igualitaria. Esto coincide completamente con mi trabajo, pero lo que resulta invaluable es que le da una solidez histórica que no podría alcanzar con mis propios medios. La cantidad de ejemplos y la solidez con la que, como antropólogo maduro, sostiene esta oposición fundamental y la diversidad de campos en las que Sahlins detecta la bipartición entre jerarquía e igualdad van más allá de la política. Sustenta ejemplos muy robustos y manifiesta la conclusión de que la estructura que subyace a la ideología política se puede encontrar en terrenos aparentemente muy alejados. En este sentido, me siento confiado de pensarlo como una estructura de la autoridad. Por otra parte, hay un tema típico de la antropología, el avunculado, que muestra textualmente lo que he querido articular. El avunculado es una estructura parental descrita por la antropología desde Radcliffe Brown, en la que el tío materno tiene un papel fundamental en la familia nuclear. El tío materno, en resumidas cuentas, cumple, en muchas culturas del mundo, una función paterna. El hermano de la madre tiene reservado un lugar en la familia de su hermana muy importante. Es un padre para sus sobrinos. Para no hacer el cuento largo, quisiera dirigirme al hallazgo fundamental, puesto que coincide de manera inadvertida con mi tesis. En las culturas en donde el padre biológico desempeña una función cercana a la descendencia, en las culturas en las que el padre es amistoso y fraterno,
el tío materno es distante y severo. En las culturas en las que, por el contrario, el padre biológico desempeña la función de jerarquía frente a la descendencia, el tío ocupa un lugar de compañía y camaradería. Siempre hay, pues, en estas culturas, dos funciones diferenciadas del padre. Pero el asunto es que dichas funciones son exactamente las que estoy asociando con la bipartición básica de las divisiones políticas y religiosas. Se trata de dos versiones contradictorias que funcionan, tal como cualquier cadena significante iniciada por un par de opuestos, más o menos cara o cruz, par o impar, águila o sol, rojo o negro, izquierda o derecha. Para terminar, no quiero pasar por alto un diálogo o debate con el tema preciso de estas jornadas. Sé que es prematuro debatir con tan pocos minutos de exposición y sin la esperanza de que en ellos se pueda sustentar sólidamente mi propuesta, pero voy a anotar 3 puntos con los cuales discute lógicamente mi investigación con respecto a los avances más recientes del PIC de Apola. 1. Se ha discutido si se debe de tratar el tema del racismo o de la segregación en el PIC. Creo que ambos se subsumen a la versión del padre jerárquico. 2. Alfredo Edelstein está haciendo una articulación entre economía, política y saber a partir de la modernidad, en la cual llama universalismo a una tendencia histórica que yo llamo versión del padre igualitaria. Quiero anotar que independientemente de cómo se le llame, opino que debe llamarse igualitaria porque encuentra un asiento lógico en la relación del significante padre y el significante hijo, que ahora no me da tiempo de exponer. Pero independientemente de cómo se le llame, no es exclusiva de nuestra época moderna. Esta es mi discusión. Pablo de Tarso es un buen ejemplo, aunque hay muchos. Ya mencioné el libro de Marshall Sahlins, a quien conocí precisamente a través de una presentación de Alfredo Edelstein. Pero Pablo es clarísimo para encontrar el proyecto universalista en la apertura de las sinagogas a los incircuncisos en el siglo I de nuestra era. Pero el punto es que encontrar esta tendencia en épocas distintas a la nuestra permite, me parece, mantener un principio fundamental del PIC de Apola, a saber, el concepto de tiempo circular. Si bien no podemos universalizar el psicoanálisis, creo que la noción de bucle puede ser una alternativa para pensar las características comunes en distintas épocas y culturas que permita pensar el tiempo circular al mismo tiempo que defender la especificidad de los anudamientos particulares de cada época. Creo que el par básico al que he llegado con mi pregunta sobre la izquierda y la derecha permite pensar algo común, no nada más entre países tan distantes como los nuestros, en que encontramos posiciones políticas hermanas, sino en épocas y culturas aparentemente muy alejadas que, sin embargo, articulan a su modo el mismo bucle, entre comillas, infinito, de la autoridad de la ley, el bucle del Padre, con todos los afectos que éste puede concentrar. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Bem, então agora podemos começar o tempo das perguntas, observações. Leandro. Hola. Para Federico, mi intervención. Para dialogar más, porque es un tema que a mí me interesa, que también había trabajado, esta idea de cómo la visión, para aportarte una idea nomás, que la percepción, viste, que fue estudiada primero por la fisiología, después las neurociencias, que es la visión más individualista, después la psicología, la Gestalt, después de la psicología, la Gestalt la toma la filosofía de la ciencia para pensar la observación en ciencia, que es todo lo que nosotros trabajamos con todo lo que viene trabajando Alfredo con esto de que la observación nunca es pura, sino que siempre está como tamizada por un marco teórico. Y después lo llamativo de todo eso es que esa manera de leer a la Gestalt que la hace la filosofía de la ciencia, es retomada a su vez por la antropología de los sentidos, Le Breton, un grupo de antropólogos que empieza a pensar esto que vos estabas trabajando, que la percepción nunca es pura, sino que es una percepción mediada por
lo cultural, lo social, lo histórico. En ese sentido quería ver qué vos pensabas de esto. Por ejemplo, Lacan en el seminario 11 ya trabaja la noción de que habla del campo de la visión. Eso de que no solamente, porque la idea de percepción todavía queda muy reducida a lo individual. El campo de la visión te hace pensar que la visión no solamente es particular, sino que incluye una dimensión social y cultural, que era lo que vos presentabas en tus trabajos. Viste que en los estudios de antropología, en los experimentos te dicen que nosotros vemos una escalera porque para nosotros es normal ver figuras 3D en 2 dimensiones. Y en otras culturas se ven solamente líneas, por ejemplo, que tiene que ver con una dimensión cultural. Bueno, eso sí. ¿Qué pensaste de la idea de la visión como campo de la visión que incluye la posibilidad de salir de lo individual? Ahí va. Che, gracias, Leandro. Sí, vos tenés mucho laburo hecho de esto. De hecho yo me fui a partir de escuchar o leer algo tuyo, me fui a buscar al seminario 11. No encontré algo que sirviera para esto, pero claramente. De hecho, lo que sí encontré del campo de la visión es que Wittgenstein dice algo muy similar en el Tractatus. Y en el campo de la visión no está el sujeto, no hay sujeto. Eso sí me pareció muy útil. Sí, todo esto que decís, habrá que ver tu video también, porque todo lo que decís es un laburo muy importante que hiciste. Y el tema es que no termina ahí. Por ejemplo, vemos en el libro de Chalmers está, ¿no? El libro de Chalmers están las escaleras ambiguas y las lleva a África, creo. Bueno, estos estudios transculturales, los que mostré de la ilusión de Müller-Lyer, donde la línea horizontal es siempre la misma longitud y parece más corta o más larga de acuerdo a la orientación de las aletitas que tiene. Los ingleses en 1905 se fueron ahí al norte de Australia a hacer este experimento, ¿no? como el que menciona Chalmers, a ver si los pueblos originarios de ahí eran tan susceptibles como ellos dicen así, bien colonialista, como los cultos de la Europa educada. Lo dice así, no exagero nada, así lo dice el investigador. Descubrieron que sí, que son menos susceptibles. Las hipótesis son súper colonialistas también, y es porque no tienen recursos para complejizar la percepción, entonces ven más o menos lo que es. El asunto es que también hay otros niveles, por ejemplo, que puede ser que no vean las líneas rectas, como el ejemplo de Panofsky, que no vemos las líneas rectas mejor dicho, vemos líneas rectas y no curvas como deberíamos. Hay un montón de situaciones donde podemos llevarlo, vemos el cubo de Necker, lo podemos ver orientado hacia arriba o hacia abajo, pero también podemos ocuparnos de las líneas mismas. Y también ahí tenemos alguna hipótesis. En ese sentido no hay un piso natural. Es arbitrario, tiene que haber alguno para decir, bueno, si no terminamos nunca, pero no lo hay. La percepción siempre tiene una determinación simbólica. Incluso en la línea recta pura, siempre va a estar determinada por algún... El otro libro muy interesante de Bruno Sevi con Z, que es un arquitecto, que en un momento dice, nosotros hablamos inglés, italiano, pero también podríamos hablar arquitectura, el lenguaje arquitectura, porque es un lenguaje, porque produce diferentes sujetos. La determinación es absoluta porque es el Big Bang del lenguaje y se detiene solo cuando se detiene la teoría que lo investiga. Más o menos eso, pero muy recomendado, sí, el trabajo tuyo, muy recomendado. Yo de ahí saqué un par de cosas que después no usé, pero de hecho tendría que haber usado, pero lo del sujeto en el campo de la visión es impecable, sí. Hola, buen día. Karina, una pregunta, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Ahora. Bien, Karina, si no entendí mal, localizaste la posibilidad de pensar esa posición perversa en la psicosis, ¿sí? Después creo que no avanzaste y no vi tu primer video, ya lo veremos.
En esa localización te quería preguntar si has avanzado o has pensado algo en relación a ese tú eres, en la intersección de lo que lo planteas como posición masoquista y cómo Lacan trabaja ese tú eres, inclusive para pensar la paranoia, la esquizofrenia, que le da un valor muy fuerte. También habla un poco de neurosis para diferenciar posiciones, inclusive. Pero como lo ubicaste en la psicosis, te quería preguntar. Sí, Martín, sí, gracias por la pregunta. Justamente yo venía antes investigando la psicosis, entonces para mí es el paso próximo. O sea, es exactamente... ¿Por qué yo lo vengo pensando? Porque al cambiar todo el pensamiento sobre sadismo y masoquismo en términos de discurso, te habilita a pensar que en una escena perversa puede haber sujetos de diferente estructura clínica. Yo trabajé una presentación de un caso clínico, que ahora no me voy a acordar exactamente, pero me parece que lo hice en Brasil y me parece que en Argentina también lo comenté. Era un caso de psicosis donde notoriamente el sintagma fantasmático que se repetía era alguien es abusado. Entonces era un caso clínico donde el paciente había sido abusado desde la adolescencia, todas situaciones de abuso, después continúa y era un caso de psicosis donde se resuelve este problema del fantasma, o sea, es como si fuera Baby Reindeer, ¿sí? En un caso de psicosis, donde las escenas se repiten sin sentido, sin parar de abuso. En la historia, ese caso se resuelve con la elaboración de un discurso religioso, ¿sí? Entonces aparece la conexión con un discurso religioso que permite organizar para ese paciente qué es un hombre y qué es una mujer, que en el fondo le organiza la escena sexual. Entonces, a partir de ese caso también empecé a pensar que entonces la posición de ese sujeto psicótico en el acto sexual era masoquista. Y al mismo tiempo, Lacan nos permite habilitar esto de la psicosis porque Lacan dice, en el lugar del fantasma, en el lugar de en la psicosis, se construye el delirio, ¿no? Entonces, Lacan me da esa posibilidad de pensar cómo funcionaría el fantasma. Y con Flavia hace bastante que estamos pensando que, ok, es muy fácil decir, no hay fantasma operando como se supone en la psicosis, pero hay otras cosas, porque hay acto sexual, la gente se relaciona con un hombre, con una mujer, o sea, hay relaciones. Entonces, en los diferentes casos que presentamos con Flavia, tratamos de siempre inventar una escritura. No sé si vos viste cuando presentamos casos que a veces inventamos la escritura que quizás es S, rayita A, como sin el rombo, a veces ponemos una flecha, a veces, o sea, vamos inventando según el caso, y me parece que la teoría de Lacan nos permite ver en un caso cómo se da el fantasma sintagmáticamente, y por eso yo, por ejemplo, propongo que en Baby Reindeer el fantasma es alguien es abusado, inclusive se da en todas las oposiciones. Él es abusado por Marta, él abusa a Marta, él es abusado por Dan, todas las combinaciones posibles, ¿no? Yo me olvidé de presentar esto por falta de tiempo, pero básicamente este cuadro es una primera aproximación de un cuadro porque ya tengo sugerencias de Flavia para darlo vuelta. Es una primera idea para pensar que serían siempre la complejidad de la relación entre el sádico y el masoquista, porque siempre se está pensando esto de que uno busca el dolor del otro, ¿sí? Siempre con esa... Y no tiene nada que ver con la propuesta de Lacan, solamente traté de escribir, para que ustedes entiendan, Lacan está proponiendo que se trata de una economía y de un derecho de goce, donde el masoquista le da el derecho al goce de su cuerpo al sádico, el sádico ejerce la voluntad de goce en el masoquista, y al mismo tiempo tenemos otro plano que es la consistencia de ser, donde se juega a que hay relación sexual. ¿Qué quiere decir? Tú eres mi hombre, yo soy tu mujer, y eso se cierra, ¿no? Y que para mí esa complejidad permite entender por qué alguien permanece en un relacionamiento abusivo por 10 años, porque el problema que tenemos es la longevidad de estos vínculos sádico-masoquistas. Y también, para mí, lo que nos permite comprender esta complejidad es esto de que se dice que el sádico masoquista no va a análisis. O sea, sí, quizás sí va a análisis, pero no por la escena, porque la escena le produce recuperación de goce, pero quizás se producen movimientos que permiten que ese sujeto vaya a análisis, como por ejemplo, si se le desarma la escena, y esa escena se le desarma, se aparece otro objeto que compite, ¿no? Se aparece otro. Se desarma esa consistencia de ser. No sé si te respondí, pero... Sí, es mi idea de que todo lo que presenté aplica para psicosis. Porque estoy presentando que como se trata de una escena,
un sujeto con estructura psicótica puede estar en el lugar del masoquista o puede estar en el lugar del sádico. ¿Sí? Y como ejemplo de psicótico en el lugar de sádico está un libro Magnetizado, que a mí me gusta mucho. En Magnetizado ustedes tienen al protagonista, que es una historia real, que mata taxistas, lo pueden pensar en el lugar del sádico, y realmente él mata por una cuestión de ser. Porque mi lectura de ese libro es que él mata a los taxistas porque cada vez que mata a uno, le vuelve vida. El protagonista de ese libro estaba en un estado de muerte del sujeto y cada vez que mata a un taxista, vean, va a ver televisión, va a ver cine, come, o sea, le vuelve vida. Y dentro de ese libro también hay un ejemplo muy chiquitito que dice que hay un hombre que mata, no me acuerdo si es a la pareja o al hermano, porque es un sujeto paranoico, se le ocurre que la están engañando y directamente lo mata. O sea, aparece. ¿Por qué sería la posición sádica? Porque en ese pequeño recorte que estoy diciendo que está dentro del libro, él cree que él posee el cuerpo de la mujer. Y cuando es poseer el cuerpo de la mujer, abarca el campo de la mirada. Y eso es lo que es difícil de comprender. Es decir, para ciertos sujetos en posición sádica, lo que le pertenece no es solo el otro, es el campo de la mirada. Es decir, nadie puede verlo. Y si alguien lo ve, va a ejercer su poder. Sí. Aló, Karina. Tu trabajo dialoga mucho con una parte de mi tesis. Primero, yo creo que es muy buena tu propuesta de deslocamiento entre la perversión como estructura para la perversión como la organización de una escena. Esto creo que es muy interesante para nuestro campo, pero hay una cuestión que tengo, que es la pasaje de la escena para el discurso. Podríamos decir discurso perverso, porque hay un momento en Lacan, cuando está hablando del discurso del analista, del hacer los semblantes de objeto A, que Lacan se vale del termo Verleumdung, el desmentido que se pone en la perversión, no sé cómo se traduce en español a Verleumdung. Denegación, renegación, sí, porque no es la Verdrängung, el recalque, ni Verwerfung, pero a Verleumdung, eso aproxima la posición del analista de la posición perversa. Es muy interesante pensar esta forma de producción de una escena donde hay una persona en la posición de objeto. Allá yo he propuesto la idea de cambiar el discurso del analista. No sería el analista lo A, que en cuanto a semblante, que está sobre la posición de S2, la verdad, lo saber en la posición de la verdad. Pero yo he propuesto la idea de cambiar el S2 por S1, donde en la perversión tendríamos lo A, la semblante de objeto A, sobre el significante mestre. Podríamos pensar una propuesta para después, sí. Pero... perfecto, Joe. Me parece que todo lo que yo leí sobre perversión en Lacan, no conseguí sostener la idea de que denegación aplicaría a perversión. Me parece que hay muy poco, o sea, solo te digo lo que me encontré. Lo busqué en el índice, todo, y lo que va por el lado de la denegación, me pareció que Lacan no avanza por ahí. Esa es mi idea, o mi lectura, digamos. Pero sí te puedo decir que para mí la idea de negación como... ¿Denegación? Denegación. Porque hablamos de represión, denegación. No es... Sí, es denegación. En español es represión, denegación, sí, es eso. En español es lo que vos estás diciendo. O sea, ¿cómo conceptualizado no avancé por esa dirección? Pero te puedo decir que para mí, si tenemos que pensar de dónde salió eso, creo que eso viene de Freud, no es de Lacan, ¿verdad? Me parece que Lacan no continúa.
En realidad, el efecto que te produce eso, para mí, clínicamente es lo siguiente, que si vos tenés un paciente que participa de una escena perversa, ¿sí?, la próxima sesión la borra. Eso es lo que es terrible, digamos, para un analista, en el sentido de que esto es baby render. Él vuelve al final como si nada hubiera pasado. Eso es exactamente la posición masoquista. ¿Entendés? ¿Viste cuando al final vuelve? Pues, ¿cómo volvió? ¿Va a volver y le va a dar una piña, lo va a matar, le va a tirar la taza por la...? No, él vuelve y hace como que nada pasó. Para mí, ese baby render, eso representa la posición del masoquista, que es, si se sostiene la escena por 10 años, es porque la escena se aparece, produce automáticamente y luego se borra. ¿Sí? Y eso lo podés verificar. Entonces, ¿por qué se borra? Porque ahí es donde vuelve la consistencia de ser. Es decir, pasa la escena perversa y vuelve. Pero es el hombre de mi vida, el padre de mis hijos, yo soy feliz, ¿sí? Le pasa, ¿entendés? Ahí viene todo el discurso de consistencia del ser. Y es así. Entonces, eso, si podemos pensar de dónde Freud sacó esa idea, es que vos te enfrentás con esto, que luego de la escena se borra, de los dos lados, como si no hubiera pasado. Como si... ¿Entendés? Tipo, se borró. ¿No? Había otra parte la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál era? Me dijiste lo de la negación. El tema del discurso. El tema del discurso es complejo porque en realidad decir que el discurso del analista es el lugar de objeto A, no es que todo el tiempo el analista está en ese lugar, sino me parece mejor a mí la lectura de pensar que el discurso del analista mueve. Esa es mi lectura. Entonces, el analista en esta situación lo que hace es lograr ese movimiento que sería de pasaje del A al sujeto barrado. Entonces, el discurso del analista operando en este tipo de subjetividad sería intentar subjetivar, es decir, pasar al discurso histérico, que es, cuénteme lo que le pasó. ¿Sí? Y podemos pensar que eso es lo que hace Julieta Prandi, que es esta actriz, hablando en todas las entrevistas. ¿Por qué habla tanto de lo que le pasó? Porque está subjetivando que ella fue un objeto y cuando fue ese objeto no tenía voz. La maniobra discursiva del sádico es tirar la voz del otro. No hay palabras, dice Lacan. Es como si fuera, ¿entendés? La maniobra es que no hay palabras. Pero y el lugar es del superyo. Perverso. ¿Cómo? Un discurso perverso, podría decir. Bueno, Lacan define las... Sí, no, él dice que hay una posición del otro perversa, lo define así. Hay una posición del otro perversa y define que tiene que ver con el funcionamiento del objeto vos. ¿Por qué? El objeto vos, ¿cómo funciona en esta dinámica entre el sádico y el masoquista? Está en uno el objeto vos y es impuesto sobre el otro, ¿sí? Y al mismo tiempo, por eso el sádico no se puede mover de esta posición, porque la voz del sádico va al lugar del superyo del masoquista. Bueno, yo ya presenté el trabajo de superyo. El superyo es simplemente gramatical, ¿sí? El superyo es una orden sin sentido. Por eso te das cuenta que la orden sin sentido en una escena perversa es lo mismo, porque el superyo es un sistema de orden, de mandatos, ¿no? Sintagmas. Entonces, ese es el poder del sádico sobre el masoquista. Está en el lugar interior del superyo. Bem, gostaria de agradecer, Federico e Karina. Encerramos por aqui. Voltamos às 14 horas, depois do intervalo do almoço. Muito obrigada.